El maníaco de Gadarak 5407-20 predicado el martes por la tarde, 20 de julio de 1954 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 1 hora y 20 minutos, gracias. Pueden sentarse, amigos, si lo desean. Me alegra mucho estar aquí esta tarde para ver los rostros de los hijos de Dios mirándome y tener el privilegio de hablarles de nuevo. Este es el segundo servicio vespertino que he tenido en mi ministerio. Normalmente, el gerente y algunos de ellos organizan los servicios vespertinos. Y no sabía que iba a venir hasta hace un rato, cuando el hermano Joseph me llamó. El señor Moore me dijo, oiga, ¿no tiene que predicar esta tarde? Le dije, pues no sabía a quién habían designado. Dijo, ya te dieron cita esta tarde, así que mejor vete. Así que tuvimos que irnos. Así que estoy muy contento de estar aquí siempre que pueda hacer algo por el Señor. He descansado un poco, así que una tarde no me viene mal para salir a hablar. No soy muy buen orador, así que me siento un poco atrasado al intentar hacerlo, o al intentar sustituir a alguien. Pero siempre me he llamado la rueda de repuesto. Ya sabes, cuando se te pincha una rueda, se usa la de repuesto. Pero ahora no tenemos ninguna pinchada, ¿sabes? Tenemos muchos ministros aquí, pero hoy simplemente pusieron la rueda de repuesto, quizás otra vez para que funcione. ¿Es cierto, hermano Ryan? Me lo imaginaba. Así que todos somos un gran grupo feliz de hijos de Dios, trabajando juntos. Veo que tienen los libros aquí y la imagen del ángel del Señor. Amigos, no soy vendedor de libros ni de imágenes. No me dedico a eso. Intentamos distribuir estos libros como, bueno, nunca he sabido de nadie que haya ganado un céntimo con los libros a sabiendas. Porque si un pobre hombre llega y no tiene dinero, consigue un libro de todos modos. Y regala tantos. Y además hay que venderlos con un margen muy pequeño y se pierden muchísimos. 4 y algunos de ellos se llenan de esos, que cuando están por ahí en nuestro campo, es como, no en esta época del año, al menos no en esta época. Hay humedad. Podría soportar un poco de eso. Pero normalmente, perdemos tantos que, en promedio, no se gana con los libros. Ni siquiera se llega al punto de equilibrio. Pero si no fuera por el mensaje que contenían, ni siquiera los tendría. Y no los vendíamos el domingo porque me abstengo de eso, de vender el día del Señor. Y siempre lo he hecho. No es que no diga que está bien. El hermano Bosworth solía molestarme todo el tiempo, diciendo, estás vendiendo algo que podría traer vida eterna a la gente. Bueno, el hermano Bosworth quizás tenga razón. Pero no es una superstición, pero hasta ahora me las he arreglado sin ella, así que no creo que tenga que hacerlo, así que simplemente lo dejé pasar. Ahora bien, esta pequeña imagen, supongo que les habrán contado la descripción. Está en este libro, una copia fotostática. Y luego la imagen de este mismo ángel también está en este libro. Pero no era tan auténtica. Es solo que un reportero la tomó aquí. Si se fijan, hay un hombre casi con la cabeza gacha, como si estuviera ciego, así. Estaba hablando esa noche. Camden, Arkansas. Una congregación del tamaño de este auditorio, tal vez unas 3000 personas, algo así. Y era como una cancha de baloncesto. Y creo que tenían 2 o 3 balcones o algo así, no recuerdo, fue hace varios años, unos 7 u 8 años, cuando esto sucedió. 6 y yo estaba hablando, y parecía que no lograba que la gente comprendiera lo que estaba diciendo, sobre el ángel del Señor. Era algo nuevo en aquel entonces. Este gran mover de Dios apenas comenzaba. La gente estaba sentada escuchando, y miré y dije, no tengo que hablar más de esto. Aquí viene. Y vino subiendo por el edificio, así, sobre las cabezas de la gente. Y mientras estaba allí, se calmó. El reportero estaba allí tomando algunos informes y este señor, ministro que corrió a estrecharme la mano, lo sorprendió en ese estado. Inclinó la cabeza, y así se calmó. Y la unción para discernimiento acababa de llegar. 7 y ahí es donde estaba. Pueden verlo. Sé que está aquí, porque lo he visto varias veces. Pero nunca se ha tomado, así que sería tan auténtico como se ve aquí en la foto. Y la foto no es mía. Pertenece a Douglas Studios de Houston, Texas, miembro de la Asociación Americana de Fotógrafos. Una noche, en un debate con un ministro bautista que me había retado a un debate y dijo que no era más que un impostor y que debían expulsarme de la ciudad, etc., miles de personas se reunieron para la audiencia. El señor Bosworth aceptó el reto. Y después de que terminaron el debate, me preguntaron si podía ir a despedirme con una oración, y fui. Dije, lamento que debatan estas cosas.
El cristianismo no es un debate. Es algo para vivir. Y dije, yo nunca, el hombre seguía llamándome sanador. Y yo dije, nunca he dicho que soy sanador. Nunca he dicho que puedo sanar a nadie. Siempre he dicho que Dios es el sanador, y yo solo soy su siervo para orar por los enfermos. Y dije, reclamo un don divino de Dios que puede entender y saber cosas y decirme lo que fue y lo que está por venir. Y dije, eso es indiscutible. Se puede probar en cualquier momento. Dije, eso es indiscutible. Si eso es lo que, dije, solo digo la verdad, y cualquiera sabe que Dios nunca reconocería un error. Él no tendrá nada que ver con un error. Y eso fue hace muchos años. Dije, pero si dices la verdad, Dios tomará, honrará la verdad. Él dijo que lo haría. Y honraría la verdad. Dije, si digo la verdad, entonces Dios hablará por mí. 9 Y no dije más que eso hasta que llegó, ante miles de personas. Le tomaron la foto, y ahí está. Y luego Josh J. Lucky, uno de los mejores del mundo en huellas dactilares y documentos, tomó la cámara, el lugar y todo. Y durante 2 o 3 días lo revisó todo, comprobando si era una doble exposición o algo similar. Lo sometió a todo tipo de luces y tratamientos. Aquí está todo lo que hizo. Y dijo que la luz incidió en la lente, y el ser sobrenatural estaba allí. Y es la primera vez en todo el mundo que se ha comprobado, con absoluta certeza científica, que se fotografió un ser sobrenatural. Ahora, podrían ir a Washington si lo desean. Hace un tiempo, todos ustedes notaron que tenían la imagen que, según dicen, alguien tomó de Jesús con los brazos extendidos y 2 aviones acercándose. Ya la vieron en el periódico. Pero el hombre lo admitió. Pintó la imagen. No era así, y lo admitió. Salió en el Reader's Digest que no era así. Pero esta imagen, querido cristiano, no porque no soy yo. Simplemente estaba allí de pie, eso fue todo, así que, pero esa es la imagen de un ser sobrenatural. Y, en mi opinión, si se fijan, es la columna de fuego. Revisen mis libros, incluso años antes de que se testificara esto, revisen allí la vez que apareció. 11 Miren en el librito, el primero que escribí, titulado Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como los grandes periódicos de Louisville, Kentucky y de todo el país dijeron. Una luz mística aparece sobre un ministro bautista local mientras bautizaba. Cuando se paró allí y me dijo allí mismo, ante al menos 10.000 personas, que esto que estaba a punto de suceder, dijo, tu ministerio será como el de Juan el Bautista, enviado como precursor de la primera venida de Cristo. Tu ministerio será el inicio de la segunda venida de Cristo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 12 Y allí, y ni siquiera sabía de qué hablaba, no sabía nada al respecto. Pero miren el movimiento que está ocurriendo hoy, ahí lo logró. ¿Cómo podría yo, con una educación de 7º grado, analfabeto? En aquellos tiempos, cuando intentaba leer la Biblia, no podía. La chica con la que me casé, la madre de mi hijo, se sentaba en la plataforma y leía la Biblia, mi texto, por mí, porque yo ni siquiera sabía leer la Biblia. Así es. Ni siquiera podía leerla. 13 Y recuerdo mi primer sermón. Prediqué sobre, creo que el primer sermón que intenté predicar solo fue en la pequeña iglesia bautista local. Prediqué sobre, creo que se trataba de Sansón, el valiente. Intenté uno solo, y pensé, bueno, intentaré predicarlo como lo hago. Era Juan 14. Y le dije, lee, cariño. Ella dijo, no se turbe vuestro corazón. Le dije, ya oíste lo que dice. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Le dije, ¿lo haces? Así fue como prediqué mi primer sermón. Hermano Ryan, casi puedes recordar aquellos días, cuando sucedió. Pero ahora, todavía me queda mucho camino por recorrer, amigos, pero todavía amo al Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús que apareció allí en el río ese día, esa es su imagen. El hermano Boce da testimonio de la luz que apareció la noche anterior. Gracias. Ahora, alguien podría decir, hermano Branham, ¿cree que el testimonio del hermano Boce es correcto? Totalmente. Entonces, ¿cómo pudo? Yo también estaba sentado aquí y no lo vi. Es cierto. Es muy posible que usted estuviera sentado ahí mismo, y que alguien a cada lado lo viera, pero usted no. Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. 14 Miren la estrella que guió a los Reyes Magos. Apareció en cada observatorio y todo lo demás, y nadie la vio excepto ellos. Simplemente les fue dada para que la vieran. Miren a Pablo cuando tuvo la visión, fue derribado de su caballo, o, se cayó de su caballo, o lo que sea, cuando estaba en el camino a Damasco, miren, simplemente se les dio para que algunos la vean y otros no.
Eso es exactamente correcto. Entonces, cuando todos lleguemos a la gloria, cuando los días terminen, voy a hacer esta declaración. Lo creo con todo mi corazón. Leemos en la Biblia que fue una columna de fuego la que guió a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida. ¿Es correcto? Y esa columna de fuego era el ángel del pacto. ¿Es correcto, maestros? ¿Y quién era el ángel del pacto? Jesucristo. 15 Y él es el mismo entonces, ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto? ¿Qué significa? Sigue dirigiendo la iglesia. Es el ángel del pacto. El pacto fue escrito con su propia sangre, y él entró en la presencia del Padre con su propia sangre. ¿Es correcto? Y ahora este es el mismo Espíritu Santo. Y dijeron, George J. Lackey dijo. Parecía una luz esmeralda, ardiendo con llamas que se cernían sobre él, mientras giraba y giraba de esa manera. Parecía que giraba en círculo, dando vueltas. Ahora bien, parece ser así de grande y probablemente así de grueso. Prácticamente todas las noches, cuando, francamente, ahora mismo, puedo decirles que, mientras predico y a moribundos, como moribundo, eso no está a 1,5 metros de donde estoy ahora mismo. Así es. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 16 Ahora, la forma en que sucede por la noche, simplemente me someto a ello y tengo una manera de hacerlo, de someterme a que ya no soy. Salgo, entra. Y no podría quedarse mucho tiempo sobre mí, porque simplemente, no sé qué sucedería. Pero luego regresará. Puedo sentir que está cerca de mí, parado en algún lugar. Entonces estaré hablando con el paciente, luego tal vez lo siento venir de nuevo así, simplemente bajará sobre mí. Y es entonces cuando tengo las visiones. Luego se irá de nuevo. Entonces puedo oírme hablar, pero no sé qué voy a decir. Y entonces así es como sucede. 17 Y estoy muy agradecido. No espero que todos crean eso. Ni siquiera creerían en el Señor Jesús, así que no puedo esperar que todos lo crean. Pero solo puedo testificar la verdad. Y si salgo de este mundo hoy, amigos cristianos, mi testimonio es verdadero. Miles de miles lo han visto literalmente con sus propios ojos. La iglesia en todo el mundo ha reconocido su ministerio, no el mío, su ministerio, cómo se hace y qué se hace, ha bendecido a miles y ha enviado a hombres por todo el mundo hoy con pasión por Dios. Así es. Lo ha hecho. El mundo científico no puede decir eso, pero es así. Ahí está, justo ahí, George J. Lackey dijo después de enviar la foto que muchas veces había oído hablar de mis reuniones y había oído a gente decir eso, y dijo que era psicología. Dijo. Pero, cuando me llamó, dijo, el ojo mecánico de esa cámara no capta la psicología. Así es. El ojo mecánico de la cámara no capta la psicología. 18 Así que el mundo científico tiene que decir que es la verdad. Ahora bien, puede que seamos un grupo de analfabetos, es cierto. Yo lo soy, lo sé. Pero aquí hay una cosa. Prefiero tener el favor de Dios y que me llamen santo rodador, o fanático, o como quieran llamarme, y tener el favor de Dios para saber que Él está aquí esta tarde, que toda la riqueza que tiene Chicago o toda la gloria que tiene el mundo. Prefiero estar aquí ahora mismo, sosteniendo esta imagen y diciéndoles que es, y saber que Él está aquí mismo, a menos de 1,5 metros de donde estoy ahora mismo. Prefiero tener este sentimiento y consuelo que tengo ahora mismo, que ser rey de toda la tierra durante 1,000,000 de años. Así es. 19 Ahora soy feliz. Me canso, me agoto físicamente. Tengo dificultades, cosas que una persona común no tiene. Puedes imaginar cómo Satanás lucha conmigo día y noche, todo el tiempo. Echa fuera a esos demonios y te persiguen, pero todas esas cosas ahí, tengo una batalla que nadie conoce. Pero amo a la gente. Los amo con todo mi corazón. Y por eso, la gente lo sabe. Y nunca he dejado que mi ministerio llegue a ser grande, a donde parezca que lo será. Podría subírseme a la cabeza. Mi ministerio se ha mantenido pequeño. Y trato con pocas personas. Y cuando la multitud se acumula, me voy a otro lado, y simplemente voy a otro lugar. Porque todo mi motivo es este. Complacer a mi Padre Celestial. Eso es lo único que tengo que hacer, es complacerlo. 20 Y deseo la oración de todos ustedes. Que siempre esté presente, Señor, me guarde, donde Él pueda usarme. Quiero un lugar donde, cuando los seres angelicales se reúnan, Él pueda decir, bueno, sé que mi siervo, William Branham, me cuidará. Eso es lo que quiero que Él haga. Y entonces ese día, a menudo me he preguntado, me encantaría haber estado allí ese día cuando Él extendió sus brazos y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados.
Yo les haré descansar. Probablemente nunca lo oiré, pero hay algo que anhelo oír. Algún día oírle decir: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 21. Esa es la voz que anhelo oír. Si tan solo me permitiera entrar en su reino y acercarme lo suficiente como para poder poner mis manos sobre sus sagrados pies, o algo así, todo estaría bien. Si tan solo pudiera verlo. Hace un tiempo, hablaba en la reunión de empresarios. Creo que fue aquí mismo en Chicago. Un viejo negro del sur, se salvó una noche. Y a la mañana siguiente salió diciendo: soy libre, contándoselo a todos los demás esclavos. Y los esclavos preguntaron: ¿por qué? Querían saber qué había pasado. Él dijo: el Señor Jesús me liberó. Y el dueño de los esclavos se acercó y le dijo: muy bien, Sambo, a trabajar. Él dijo: sí, amo, no quise quitarte el tiempo. Dijo: he oído que dijiste que eras libre. Él dijo: sí, señor, amo. Dijo: el Señor Jesús me liberó anoche de la esclavitud, es decir, de las cargas del pecado. Y él dijo: bueno, quiero que pases por mi oficina dentro de un rato. Y después de un rato, pasó por la oficina. Dijo: quiero que lo repitas. Me dijiste en la reunión de anoche que Jesucristo te liberó, que ya no eras esclavo del pecado. 22. Dijo: sí, jefe, lo hizo. Me liberó del pecado y de la muerte anoche. Dijo: entonces, Sambo, si Jesucristo te liberó del pecado y de la muerte anoche, hoy te liberó de la esclavitud, así es, para que puedas predicar a tus hermanos. El anciano predicó durante muchísimos años. Cuando se preparaba para morir, siendo anciano, llamó a todos, muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo. Y el anciano entró en coma. Y pensaron que estaba muerto. Y después de un rato, miró a su alrededor, los vio a todos allí de pie, los saludó de nuevo. Y dijo: acababa de entrar. Dijo: ¿por qué volví? Y dijo: estaba de pie dentro de la puerta. Y dijo: estaba de pie, mirando, y un ángel se me acercó y me dijo: Sambo, ¿estás listo para recibir tu corona y tu recompensa? Él respondió: corona. Recompensa. No me hables de corona ni de recompensa. No las necesito. Solo déjame contemplarlo durante 1000 años. Esa es mi corona y mi recompensa. 23. Así creo que nos sentimos todos esta tarde. No me importan las recompensas. No me importa si tengo una choza o lo que tengo. Solo déjame ver a aquel que es el invisible aquí hoy, y todo lo demás en la vida, todo lo demás parece tan poco cuando pienso que algún día podré verlo. En la iglesia solíamos cantar una vieja canción. Oh, quiero verlo, contemplar su rostro, allí cantar para siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, alzaré mi voz. Preocupaciones pasadas, al fin en casa, para regocijarnos por siempre. Ese es nuestro sentimiento esta tarde. Ese es mi motivo de estar aquí en Chicago esta tarde, y esta reunión. Intentar que mis hermanos vengan, después de conocer su presencia, intentar que crean. Ahora desearía ser un orador contundente, como, quizás, el hermano Hagers, o el hermano Roberts, o Billy Graham, o alguno de esos hombres, que predican su sermón y se van a casa, y ya está. No puedo. No soy orador. Lo único que puedo hacer, Dios me ha dado algo más para ganar a sus hijos para Él, y es orar por ellos. 26. Y honro a mis hermanos. Cuanto honro y pienso en el hermano Roberts, en Billy Graham y en hombres como él que salen a ganar almas para Cristo. Los admiro profundamente. Son siervos de Dios y los amo. El hermano Hagers, el hermano Coe y todos esos hermanos que tienen esos grandes ministerios. Mi corazón, oro por ellos constantemente. El otro día, cuando escuché que nuestro hermano Billy Graham tenía un bloqueo renal y estaba hospitalizado en un hospital o algo así en Alemania, y aún así, con valor, dijo: predicaré aunque tengan que llevarme en camilla. Detuve mi auto. Iba conduciendo por la carretera, y detuve mi auto, y dije: querido Dios, quítale eso a ese hombre para que pueda ir allí. Es tu siervo, y está allí esforzándose, somos un gran reino de creyentes protestantes. Unidos nos mantenemos y debemos permanecer unidos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 27. Podríamos diferir. Billy podría decir: no creo, hermano Branham, no creo en su sanidad divina. Eso no me haría menospreciarlo. Es mi hermano de todos modos. Así es. Algunos de los otros hermanos podrían decir: hermano Branham, no estoy de acuerdo contigo. Eso no importa. Todos buscamos ver su hermoso rostro. Y somos humanos, podríamos diferir.
Si yo fuera a comprar un auto esta tarde, podría comprar uno diferente al que compraría Billy Graham. Él podría discutir sobre su auto y yo sobre el mío, pero ambos tenemos autos, eso es todo. Así que creo que mientras estemos en Cristo, amén. 28 ahora, solo, los retuve un poco ayer por la tarde y prediqué anoche, y supongo que ya se están cansando de tanto de lo mío. Así que esta noche intentaremos ser lo más breve posible. Y simplemente leí las escrituras. Toda la mañana hemos estado muy ocupados. El hermano Moore, el gerente, lo sabe, hemos estado muy ocupados grabando y todo, y reuniéndonos, pequeñas conferencias, etc. Y ahora, solo tuve unos minutos, quizás 10, para tomar la Biblia y hojearla y preguntar, Señor, ¿dónde hablaría con esa gente esta tarde? Y ahora no sé qué hacer después de llegar aquí. Así que abrí esto y tenía un tema en la Biblia. Oh Jesús calmando las aguas. 29 Recibí una pequeña Biblia Scofield antigua que me dieron hace varios años, y aquí abajo está el maníaco de Gadara. Ahora puedo hablar de cualquiera de ellos, el Señor quiere que lo haga. Así que leeremos algo sobre el maníaco de Gadara, solo por unos momentos y veamos lo que el Señor quiere que sepamos aquí. Marcos 11, Marcos 5. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de Gadara. Y cuando salieron de la barca, enseguida le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía domarlo, ni siquiera con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos destrozados. Y nadie podía domarlo. Y siempre, de noche y de día, estaba en los montes, en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Eso fue extraño, ¿verdad? Corrió y lo adoró, y clamó a gran voz, y dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó mucho que no los enviara fuera del país. Ahora bien, cerca de las montañas había una gran piara de cerdos paciendo. Y todos los demonios lo buscaron, le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos, para que podamos entrar en ellos. Que el Señor añada ahora sus bendiciones a la lectura de esta palabra. Inclinamos la cabeza mientras oramos. Marcos 5, 1 Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Marcos 5, 2 Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, Marcos 5, 3 el cual tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Marcos 5, 4 Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie podía domarlo. Marcos 5, 5 Y siempre, de día y de noche, estaba en los montes y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Marcos 5, 6 Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Marcos 5, 7 Y clamó a gran voz, y dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5, 8 Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5, 9 Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Marcos 5, 10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Marcos 5, 11 Y había allí junto al monte un gran hato de cerdos paciendo. Marcos 5, 12 Y todos los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. 30 Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por tu misericordia. Te damos gracias porque Jesús, tu Hijo, nos redimió del pecado y ahora somos tus hijos. Y oramos para que tus bendiciones sean con nosotros. Perdónanos nuestros pecados. Muchos están aquí sentados, Padre, quizás acaban de llegar hoy. Algunos están agonizantes. A menos que puedan llegar a ti, perecerán aquí en la tierra. Y Padre, los necesitamos. Son creyentes. Y ruego que algo se diga, en la lectura de esta palabra, o algo que tu siervo diga, que les haga tener fe en el sufrimiento y la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, quien los redimió de esta enfermedad. Y que esta sea una gran noche, o un gran día de servicio. 31 Y danos un derramamiento, sobreabundante, abundante esta noche. Que el poder de Dios esté aquí para que los ciegos vean de nuevo, los sordos oigan, los mudos hablen, los cojos caminen.
Señor, te pedimos que te manifiestes a nosotros de una manera grandiosa. Y que nos ames y cuides, Padre. Porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora, me gustaría pensar en el Señor Jesús. Siempre me gusta poner todo el énfasis posible en Jesús. Alguien dijo hace poco, fue aquí en Illinois, en otra ciudad. Hermano Branham, usted habla tanto de Jesús. Se jacta tanto de él. Le dije, bueno, él es digno de toda la jactancia que yo o cualquier otra persona podría hacer. Le dije, bueno, usted simplemente no, ¿por qué no habla de otros personajes de la Biblia? Dije, él es prácticamente el único del que sé algo, es él. 32 y me encanta hablar de él y le creo. Y hoy en día, cuando tanta gente lo considera simplemente un buen hombre, algunos decían, bueno, es solo un hombre. Bueno, admito que era un hombre. Pero era más que un hombre. Y otros decían, bueno, era un profeta. Sí, es cierto, pero era más que un profeta. Y era Dios. Jesucristo era Dios manifestado en carne. Jehová Dios, su Padre, cubrió con su sombra a la Virgen María y formó en ella una célula sanguínea que dio origen al Hijo, Cristo Jesús. Y en el bautismo, vivió como hombre hasta que fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente después de su bautismo, Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu Santo descender del cielo, descender en él y posarse sobre él. Y antes de eso, Juan oyó una voz en el desierto que le decía, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer allí, ese será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, que no hago nada por mí mismo. No soy yo, sino mi Padre, y Él mora en mí. Ahora bien, la Biblia dice que Dios Padre estaba en Cristo el Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que era más que un hombre. Era un Dios hombre. No era un Dios hombre, el Dios hombre. Mateo 3, 16 y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1, 10 y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 32 también Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1, 33 y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 33 Él era Dios hecho carne para quitar el pecado. Solo así podía ser. Dios tuvo que sufrir. Y Dios no podía sufrir el castigo de su propio juicio a menos que se hiciera carne, porque Dios es inmortal. Es espíritu. Jesús dijo en San Juan, capítulo 4. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y un espíritu no podía sufrir la muerte que el espíritu había anunciado. Y el espíritu no envió a un profeta para ocupar su lugar. El espíritu no envió a un hombre bueno para ocupar su lugar. El espíritu mismo vino, en carne, para ocupar su lugar. Así es. Dios tomó el lugar de un pecador y murió en su lugar. Juan 4, 24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 34 Si dictara un castigo contra todos los presentes y miraran esa luz, y alguien mirara, y no quisiera que murieran y quisiera redimirlos, no podría pedirle a mi buen amigo, el hermano Moore, que ocupara el lugar. No podría pedirle al hermano Joseph que ocupara el suyo. Y sería injusto si le pidiera a mi hijo, Billy Paul, que ocupara el lugar. Solo hay una manera de hacerlo con justicia. Ocupar el lugar yo mismo. Es la única manera de hacerlo y justificar. Y Dios es justo. Así que Dios descendió y formó un cuerpo, lo construyó él mismo, un tabernáculo que ellos le hicieron. Pero ¿cómo es posible que el Altísimo no habite en tabernáculos hechos por manos, sino que me has preparado un cuerpo? Así es. Hechos 7, 48 Pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hebreos 10, 5 Por lo cual, entrando en el mundo, dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 35 Dios creó el cuerpo en el que habitó, y ese cuerpo fue su propio Hijo, Cristo Jesús. Dios habitó en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Nadie ha visto jamás al Padre, pero el unigénito del Hijo lo ha dado a conocer. ¿Es cierto? Es maravilloso. Y yo sé que algunos de ustedes, queridos miembros de la ciencia cristiana, no estarían de acuerdo, pero Él, y solo Él, mediante la ofrenda de la sangre de Jesucristo, el hombre es salvo y sanado. Es la única manera, amigos. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue un ejemplo de lo que Dios será cuando regrese en su Hijo, Cristo Jesús. Juan 1, 18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 36 El Espíritu Santo está aquí ahora en la tierra, pero Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, por encima de todos los ángeles y arcángeles, y ha recibido un nombre que lleva en su honor toda la familia del cielo y de la tierra. Así es. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que ciertamente le creo. Una señora de la ciencia cristiana, me dijo, la misma señora que me hablaba, dijo, hermano Branham, dijo, usted dice que Jesús es tan grande y cosas así. Dijo, él no era más que un hombre. Dije, sí, lo era. Ella dijo, les probaré con la Biblia que él era solo un hombre. Dije, claro. Ella dijo, si puedo probarle que él era solo un hombre, ¿lo aceptaría? Dije, sí, señora. Efesios 3, 14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 37 Bueno, ella dijo. En San Juan, capítulo 11, cuando Jesús bajó a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, lloró. Y un inmortal no puede llorar. No era Dios, porque Dios no puede llorar. Y yo dije, señora, su argumento es más débil que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. No tiene absolutamente nada. Dije, eso no tiene nada, dije. Era un hombre, pero era un Dios hombre. Dije, es cierto que cuando bajó a la tumba de Lázaro, lloraba. Lloró como quien va a la tumba de Lázaro, pero cuando se quedó allí y dijo, Lázaro, sal fuera, era más que un hombre. Sí, señor. Juan 11, 35 Jesús lloró. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 38 Un hombre llevaba 4 días muerto y los gusanos de la piel arrastrándose por su cuerpo, yaciendo allí en la tumba pudriéndose. Pues, la corrupción conocía a su amo, el alma conocía a su creador. Y un hombre llevaba 4 días muerto, de pie ante la voz de él. Eso era más que un hombre. Sí, señor. Era un hombre cuando estaba en este pequeño bote del que hablaremos en unos minutos. Allí afuera rugía esa noche como un pequeño capón de botella viejo. 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Pues, él era solo un hombre, cansado, tendido allí en el bote y las olas lo zarandeaban de un lado a otro. 39 Ese era un hombre que yacía allí dormido hasta que ni las olas lo despertaron. Estaba cansado, físicamente agotado. Ese era un hombre. Pero cuando despertó, se acercó, puso el pie en la barca, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y las poderosas tormentas plegaron sus alas y fueron al fondo del mar, lo silenciaron y lo mecieron para que durmiera allí. Eso era más que un hombre. Sí, señor. Eso era más que un hombre. Era un hombre cuando bajó de la montaña esa mañana, buscando algo de comer en ese árbol. Ese era un hombre. Tenía un estómago como el nuestro. Tenía un apetito como el nuestro. Ese era un hombre que tenía hambre, quería algo de comer y buscaba algo en un árbol. Ese era un hombre. Pero cuando tomó 5 galletas y alimentó a 5.000, eso era más que un hombre. ¿No es cierto? Ese era Dios en su Hijo. Mateo 8, 26 Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Mateo 14, 19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21 Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18 Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre.
Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 4, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 8, 24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo calma. Lucas 9, 14. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. 40 era un hombre cuando murió en el Calvario como sacrificio, desangrándose, la sangre manando de él como un mortal. Saliva colgaba sobre su barba. Y era un hombre deshonrado, allí colgado, avergonzado, ocupando nuestro lugar. Era un hombre cuando los dolores se hicieron tan grandes que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un hombre allí, pero cuando resucitó la mañana de Pascua demostró que era más que un hombre. Sí, Señor. Fue Dios quien lo resucitó la mañana de Pascua. Sí, Señor. Él era el Dios hombre. Sin duda lo era. Anduvo haciendo el bien, tomando la forma de un campesino. Nunca llegó como rey ni como potentado. Nació, llegó por la puerta de un establo y salió con la pena capital. Eso fue. Humilde, manso, bajo. Llegó al mundo con un nombre negro, como hijo ilegítimo. Así es. Aburrió a todo tipo de personas. Es un fanático. Le llamaban Belcebú, príncipe de los demonios y todo eso. Sin embargo, humilde, manso, no abrió la boca. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 41. Él se propuso hacer la voluntad del Padre, y eso hizo. Así es. Y cumplió la obra. Y entonces a ti y a mí nos llamarán santos rodadores, fanáticos, locos, de todo. Nos llamarán de todo. Pero tenemos un solo motivo: ponernos a hacer la voluntad del Padre y perseverar en ella. Así es. Que el mundo diga lo que quiera, eso es cosa suya. Pero nosotros solo tenemos una cosa que hacer: obedecer a Dios. Algunos dijeron: hermano Branham, eso es del diablo. No me importa cuánto, dijeron que Jesús era del diablo. Dijeron que era Belcebú. Eso no me molesta. Pueden decir lo que quieran. Y decir: bueno, ¿qué esperas aquí, y no quieres venir ni aquí ni allá? Estoy esperando a descubrir dónde Dios quiere que esté y luego lo haré. Así es. Es la mejor manera de hacerlo. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 42. Lo encontramos aquí ahora, nunca vagando por ahí con tonterías. Siempre estaba en la voluntad del Padre, haciendo los negocios del Padre.
Y lo veo aquí esa noche cruzando el mar. Y, ¡ay! Las olas rugían. ¿Y por qué ese hombre se arriesgó después de estar todo el día enseñando y sanando enfermos? Y lo encontramos ahora en una pequeña barca, cruzando el mar porque en otra tierra, en Gadarea, un alma lo llamaba. Imagínense. Cruzó el mar en medio de una poderosa tormenta. Atravesó todos esos peligrosos peligros mientras iba esa noche, para salvar a un alma y sanar a una persona. Vino de un lado del lago a través de la tormenta, toda la noche hasta el día siguiente, para vencer esa gran marea esa noche, para sanar a una persona. 43 Y diré esto, hermano mío. Él vendría desde la gloria esta tarde para liberar a cualquiera de ustedes. Así es. Él descenderá a través de cada iglesia, cada crítico y todo lo demás, y cada fanático y todo lo demás, para sanarlos esta tarde, para hacerlos rectos. ¿No lo creen? Sí, Señor. Simplemente dejen que Él encuentre un corazón sincero en el que pueda entrar. Él vendrá en cualquier momento, a cualquier hora de la noche. Estoy muy agradecido de que tengamos un médico que vendrá en cualquier momento. Oh, estoy tan feliz por eso, saber que Él es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en tiempos de angustia. Recuerdo que hace un tiempo, como todos saben, soy una persona de naturaleza. Me encanta salir a las colinas a observar y cazar, etc. No tanto para cazar, sino simplemente para estar en las montañas. Recuerdo ser, y creía que era un verdadero leñador. Mi abuelo era mestizo y vivía en el bosque, y pensé, bueno, soy como mi abuelo, no me perderías en ningún sitio. Tengo suficiente instinto para saber dónde estoy en todo momento. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 44 Dios tiene que hacerte sentir que no sabes. Tenemos que depender de Él. Y un día, allá en la cima de las Adirondack, mi hijito, Billy, era muy pequeño entonces. Estábamos en un cobertizo. El guardabosques aún no había llegado, e íbamos a cazar osos. Le dije a mi esposa, hay un grupo de ciervos que bajan por aquí, en los gigantes. Le dije, quiero caminar por allí hoy. Salí y se desató una tormenta. Ya sabes, en los estados de Nueva Inglaterra, cuando llegan las tormentas, hay niebla y no se ve nada. Acababa de cazar un ciervo, y volvía a subir y le dije, bueno, volveré a subir para ir a buscarlo. Porque le dije que llegaría a las 2:45 y seguí subiendo, subiendo por una pequeña rama como esta, seguí caminando. Seguí caminando, caminando. Pensé, bueno, digamos que debería estar subiendo hacia el lugar para desviarme en unos momentos. Y por casualidad miré hacia arriba y estaba de nuevo con mi ciervo. Bueno, pensé, ¿cómo me lo perdí? Seguí caminando de nuevo y caminé unos 30 o 40 minutos y estaba de nuevo con mi ciervo. Los indios lo llaman la caminata de la muerte. Caminas en círculo, pero no sabes dónde estás. Y la niebla es tan baja que no había señales ni nada. Y entonces vi que me habían pillado. Y dije, bueno, debo tomar un rumbo. Pensé, cuando llegue, el viento me soplaba de frente, así que, quizás, mejor mantengo el viento de frente y sigo por aquí. 46 Y empecé por ahí, y pensé, oh. Seguía, apenas podía ver más allá del muro. Y esos árboles altos se mecían. Y pensé, ¿qué puedo hacer? Y caminaba por aquí y pensé, mi esposa es joven y está en ese cobertizo, y hace casi 0 tiempo. Y mi bebé se morirá de frío esta noche. Se moriría de miedo de estar en este desierto, a unos 40 kilómetros de cualquier camino o de cualquier cosa. Dije, se moriría de miedo de estar aquí sola porque vimos un puma esta mañana y le daría miedo. Y dije, no sé qué hacer. Empecé a seguir adelante y me di cuenta de que estaba confundido. No sabía a dónde ir. Y seguía oyendo algo en mi oído que decía, soy el Señor, y soy un pronto auxilio en tiempos de angustia. 47 Y dije, mira, William Branham. Tú sabes más del bosque que de lo que deberías ponerte nervioso. Muchos mueren así cada año. Les da fiebre y luego mueren al perderse. Y dije, tú sabes más del bosque que eso. Y algo me decía, ese bebé morirá, esa esposa morirá, y tú morirás aquí en este bosque. Si hubiera sido normal, sin mi esposa, habría buscado un lugar, habría encendido una fogata y habría esperado a que pasara la tormenta, un día o dos, y me habría ido. Pero, con mi esposa en el bosque y el bebé allí, no sabía qué hacer. Seguí caminando y oí una voz que decía, soy el Señor y soy tu pronto auxilio en tiempos de angustia. Así que dejé mi viejo rifle contra un árbol, me quité el sombrero y lo dejé en el suelo. Miré hacia arriba y dije,
Padre Celestial, no soy leñador. Dije. Me equivoqué. Y, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Estoy perdido, completamente perdido. 48 y no sabes lo que es hasta que te pierdes una vez. Y dije. Ay, estoy perdido, Padre. Sé que voy por mal camino. No sé qué camino tomar. Y solo conozco un camino, el celestial, y mirarte, Señor, y pedirte que me ayudes a salir de aquí. No soy digno de vivir, pero quiero que mi bebé y mi esposa vivan, Señor. Y dije. Te ruego que me ayudes a salir de aquí, ¿lo harás, Padre? Y me levanté, llorando un poco, tomé mi sombrero y me lo quité. Había algo de humedad en el suelo, algo de nieve. Me lo puse en la cabeza. Tomé mi rifle. Dije. Ahora, si me es posible, iré por aquí. Y volví a empezar por allí. Sentí una mano posarse en mi hombro. 49 me giré para mirar, y justo cuando miraba, vi la montaña del huracán, por aquí. Iba en reversa, directo a Canadá, así. Me quedé allí, manteniendo el rumbo. Pensé. Oh, gracias, Señor. Durante las siguientes 3 o 4 horas subí en esa dirección, sin moverme, observando, yendo lo más recto posible hacia ese lugar, manteniendo el rumbo. Entonces supe que estaba en la cima de la montaña del huracán. La torre estaba allí arriba. El guardabosques subía cada otoño, y yo le ayudaba a bajar las líneas, pero aún no estaban desmontadas. Sabía que había una línea en alguna parte. Y pensaba, mantenía las manos en alto en la oscuridad, caminando así, sabiendo que la línea telefónica, 2 hilos de cable, la tocaría en algún lugar. Y mantenía las manos en alto, caminando. 50 pensé. Si tan solo toco esa línea. Y me detuve y miré hacia atrás. Estaba oscuro, nevando y soplaba el viento. Y pensé. Sí, es cierto, ahora he mantenido un rumbo recto. Pensé. Eso es todo. Un día estuve perdido en el pecado. Es cierto. Y cuando miré hacia arriba una vez, cuando iba por el camino equivocado, una mano me señaló el Calvario. Y así establecí mi rumbo. Y ahora camino con las manos en alto. Señor Jesús. Pensé, solo hay una cosa que puedo hacer. Si no toco esa línea, aún así, mi familia perecerá esta noche. Y aún así intento ir. Pensé, Señor, es cierto. Déjame tocar también la línea de la vida mientras voy. 51 y después de un rato, mis manos tocaron algo. Las apreté, era el cable telefónico. Podía sostener ese cable telefónico e ir directamente montaña abajo, y estaban justo al final de ese cable telefónico, a unos 8 kilómetros más abajo. Pensé, Dios mío. Cuando sostuve ese cable telefónico en mis manos, me regocijé, grité, alabé al Señor. Pensé, qué bien se siente saber que tengo el cable en mi mano. Y pensé, justo al final de esa línea esperan mis seres queridos. Y pensé, oh, gloria, es cierto. Tengo la cuerda de salvamento en mi corazón aquí y al final de esta línea espera mi Salvador y todo lo que es querido para mí, esperando allá en algún lugar. Y hoy, si se sienten así, amigos, si nunca han nacido de nuevo, mantengan las manos en alto hasta que toquen la cuerda de salvamento, luego aférrense a ella hasta que lleguen a la gloria. Sí, Él es real. 52 y lo veo obrando mientras era zarandeado en ese pequeño mar. Y una persona necesitaba ayuda allí. Nunca tenemos registro de que alguien más recibiera ayuda en la tierra de los Gadarenos, excepto este maníaco. Pobre hombre, lo recuerdo allí en esa condición. Quizás alguna vez fue un buen ciudadano, un buen hombre. Dramaticemos un momento su carácter. Puedo imaginarlo como un buen hombre. Pero de repente, alguien de la multitud se acercó y lo alejó de la iglesia, o de Dios. De repente, el diablo lo tenía en el siguiente paso. Empezó a beber. Un trago, un diablo. Simplemente siguió, reincidiendo, alejándose. 53 y después de un tiempo, el diablo lo volvió loco. Y allí estaba el hombre. Debió de ser un personaje terrible. Vivía en esos lugares difíciles y lo ataban con grilletes. Tenía el doble de fuerza. Podía romper esos grilletes y salir como si nada lo sujetara. Incluso el ejército, o los oficiales que lo ataban. Él simplemente los rompía y seguía adelante. Era muy rudo. No era su fuerza humana. Era la fuerza del diablo la que lo hacía. Y el diablo es poderoso, pero Dios es más poderoso. Y pensé, si un hombre completamente entregado al diablo tuviera el doble o el triple de fuerza, ¿qué haría un hombre que está tan débil que no puede levantarse, o tan lisiado que no puede levantarse? ¿Qué hará cuando la fuerza y el poder de Dios entren en él? ¿Cuánta más fuerza tiene Dios que el diablo? Pienso en nuestra hermana sentada aquí con el problema de cadera, en esa muleta.
¿Cuánto poder puede darte Dios para avanzar con fuerza y fe, dejar la muleta y caminar sin ella? Cuando la unción del Espíritu Santo entra ahí, la fuerza, vi a la pequeña Georgie Carter cuando sus extremidades no eran mucho más grandes que un palo de escoba. Cuando llevaba 9 años y 8 meses acostada allí, y no podía, tuvieron que ponerle una sábana debajo, ni siquiera podían ponerla en una vacinilla. Y cuando el poder de Dios la golpeó, salió de allí, corrió, se sentó al órgano y tocó Jesús, manténme cerca de la cruz. Así es. 55 y hoy está viva después de 9, sí, 10 años, 11 años ya. 11 años, y nunca ha ido a la cama, solo para acostarse por la noche y dormir. Ha estado allí 9 años y medio, abandonada por todos los médicos y sin nada que vivir. Tuberculosis en la garganta, llegando hasta las glándulas genitales. Y allí estaba. Algunos decían, ¿cómo caminaba, hermano Branham? Yo dije, el poder del Dios viviente la sostuvo. Ella simplemente se sometió al poder de Dios. Ese es el problema, amigos. De noche, cuando me ven a mí, su hermano, bajo visión, eso no es nada más que someterme al Espíritu Santo. Usted, que está enfermo, puede someterse al Espíritu Santo tan completamente que olvidará su enfermedad. 56 Puedes someterte completamente al Espíritu Santo y ninguna aflicción podrá detenerte. Caminas por el poder del Espíritu Santo. Estás bien. Das tu testimonio, todo lo demás. Eres sanado por el poder del Espíritu Santo. Tú, que eres pecador, que quizás bebes, fumas, juegas y haces cosas así, dices, no puedo dejarlo, hermano Branham. Sí, puedes. Simplemente sométete a Dios una vez, entrégate por completo a Él y observa lo que sucede. Eso es todo. No hay ningún secreto. No es una farsa. Lo único que importa es someterte a Dios. Amén. Ahí está. Y entonces ya no eres tú, es el Señor. El Señor lo hace después. ¿No te alegra que tengamos esa oportunidad hoy? 57 Al ver a este pobre anciano, Legión, allá afuera, quizás de vez en cuando volvía en sí. Simplemente miraba y decía, ¿qué hago aquí? Mira. Estaba rodeado de cadenas y cosas así, y su cuerpo estaba destrozado. Entonces el diablo lo hechizaba, y ahí iba. Quizás volvía en sí y pensaba, tengo esposa e hijos en algún lugar. Y de repente, el diablo lo hechizaba de nuevo, y ahí iba, y era un asesino, si lograba llegar a la gente. No sabía que lo estaba haciendo. El diablo lo estaba haciendo. Así es. 58 Entonces notamos que Jesús, sabiendo, quizás por visión, que el hombre estaba allí, cruzó el mar. Cruzó al otro lado y se detuvo. Ese pequeño bote comenzó a acercarse a esos sauces al otro lado de la orilla. Salieron del bote y comenzaron a subir. Aquí estaba este hombre saliendo de ese cementerio. Tumbas. Miren dónde el diablo lo hizo rondar. Alrededor del cementerio. Ese es un buen lugar de reunión para el diablo. Alrededor de un lugar muerto. Así es más o menos hoy, lo mismo. Ronda alrededor de un viejo lugar muerto. Alguien que está muerto en pecado y delitos, no cree en el poder de la resurrección del Señor. Ese es un buen lugar de reunión para los demonios. Amén. Así es. 59 Si quieres saber la verdad, algunas de estas iglesias frías y formales, que tienen apariencia de piedad y niegan su poder, son un verdadero refugio para demonios. Así es. Un lugar donde dicen, oh, eso es pura manipulación. Es pura mentalidad. Es psicología. Vaya. Y algunos de esos demonios no te hacen cortarte, otros son tan astutos y refinados como pueden serlo. Amén. Son eruditos. No creas que no lo son. Oh, dices, hermano Branham, usted es, oh, no, no lo soy. Lo soy bíblicamente. Esos sumos sacerdotes y todos esos judíos de aquella época que negaron a Jesucristo eran refinados eruditos bíblicos. Aleluya. Ese mismo demonio religioso se mete en la gente hoy. Alguien que intenta burlarse del bautismo del Espíritu Santo o de hablar en lenguas. No soy de los que debaten ni me meto en líos, pero el otro día le eché la culpa. Escribió un librito titulado Falsificantes, habladores de lenguas. Y le dije, es pura blasfemia. Sin duda, blasfema contra el Espíritu Santo. Intentó decir que nadie, dijo, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo y no habló en lenguas. Y muchos de ellos recibieron el Espíritu Santo, y cosas así, y nunca dijeron nada sobre lenguas, Zacarías y los demás. Dije, eso fue antes de que se diera el Espíritu Santo. Sí, señor. Dijo, bueno, dijeron que tenían, dije. Ahora bien, no dijeron que tenían el bautismo del Espíritu Santo.
61 Adán tenía el Espíritu Santo potencialmente. Así es. Todos los profetas, según fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero San Juan dijo que el Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así es. Y dije, bien dicho, nunca hablaron en lenguas. Dije, solo uno de ellos habló en lenguas. Dijo, Jesús recibió el Espíritu Santo y nunca habló en lenguas. Juan 7, 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 62 Dije, ¿por qué? Era el Espíritu Santo. Amén. Dije, sí habló en lenguas. Amén. Dije, Juan no, porque murió antes de la dispensación, y Zacarías y los demás, hasta donde sabemos. Pero Jesús habló en lenguas porque era el Espíritu Santo. Exactamente. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, mírenlo allí de pie. Toda la gente decía, bueno, ahí viene ese santurrón. Ahí está ese fanático. Él dijo, la doncella está dormida. No está muerta. Dijeron, escuchen ese radica ahora. Mateo 9, 24, él les dijo, apartaos, porque la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Marcos 5, 39 y cuando entró, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Lucas 8, 52 y todos lloraron y la lamentaron. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. 63 y los echó a todos. Y allí, afuera, estaba, ¿qué puede decir el Espíritu Santo? Es cuando uno está en problemas. Cuando la iglesia está en problemas, es cuando se da un mensaje para corregir la situación. Fíjense, y luego, cuando Jesús estaba allí, cuando todos afuera se burlaban de él y todo eso, entonces él fue poseído por el poder. Habló en otro idioma y habló al mundo espiritual, y llamó al espíritu de una niña muerta de vuelta hablando en lenguas. Y cuando él estaba en la cruz, cuando sus discípulos lo abandonaron, cuando su iglesia lo abandonó, cuando su pueblo lo abandonó, fue abandonado por Dios y el hombre, colgado en la cruz, murió hablando en lenguas. Correcto. Hermano, no llames a eso jerigonza. Mateo 9, 24, él les dijo, apartaos, porque la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Mateo 9, 25 pero cuando la gente fue echada afuera, entró, y la tomó de la mano. Y la muchacha se levantó. Mateo 27, 46 cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 5, 40 y se burlaron de él. Pero después de echarlos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la joven, y a los que estaban con él, y entró donde la joven yacía. Marcos 5, 41 y tomando de la mano a la muchacha, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5, 42 y al instante la joven se levantó y anduvo, pues tenía 12 años. Y quedaron atónitos con gran asombro. Marcos 15, 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 8, 54 y echándolos fuera a todos, tomándola de la mano, gritó, diciendo, muchacha, levántate. Lucas 8, 55 y su espíritu volvió, y se levantó luego, y mandó que le diesen de comer. 64 dijo de estos pentecostales, nunca guardan el sábado. Dijo, las mujeres se cortan el pelo. Claro que él era un peregrino de santidad. Y dijo, las mujeres se cortan el pelo y llevan joyas en los dedos. Lo sé, y es una pena. Vaya, no salió bien. Lo sentí. Pero es la verdad. Es cierto. Claro, se vuelven tan formales e impíos como los demás. Es exactamente la verdad. Hemos bajado los límites. Simplemente no pensamos en estas cosas. Pero, hermano, te digo, es una pena que se haya dejado de predicar desde el púlpito. Es cierto. Ahora, allí estaban, así, y él, dije, sí, y muestro que muchos peregrinos de santidad hacen lo mismo. Dijo, trabajan el domingo, cortan el césped el domingo, etc. 65 dije, también lo hace santidad peregrina, si quieres hacer diferentes preguntas o debatir sobre las diferentes iglesias. Pero le dije, mira, hermano, para empezar, ni siquiera sabes qué es el sábado. Ah, dijo, es domingo. Le pregunté, ¿lo es? Él dijo, entonces supongo que eres adventista del séptimo día.
66 dije. No, señor. Pero usted no sabe qué es el Sabbat. Permítame mostrarle qué es el Sabbat. Dije. En Isaías 28, 18, el profeta dijo que todas las mesas del Señor se llenarían de vómito, como hoy. Dijo. ¿A quién puedo enseñar doctrina? ¿A quién puedo hacer entender? Dijo. Mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito aquí y otro poquito allá, aférrense a lo que es bueno. Porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el resto que les dije que oyeran. Dije. Y usted está criticando precisamente lo que cree que no estamos guardando. Aleluya. Así es. Dije. Hermano, no se preocupe, tenemos las velas puestas rumbo al Calvario y el Espíritu Santo sopla el viento justo en su favor. Dije. Es correcto, dije, ese es el descanso, eso es la observancia del sábado. Isaías 28, 9. ¿A quién se le enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Isaías 28, 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Renglón tras línea, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11. Porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Jesús dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso a vuestras almas. Isaías dijo que el descanso consistía en labios tartamudos y en otras lenguas que él hablaría a este pueblo. Y esto es la observancia del sábado. Ahora bien, ¿qué hay de eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde se cambió alguna vez o algo más? Jesús verificó la misma afirmación. Pablo, en Hebreos, capítulo 4, verificó la misma afirmación. Dijo. Dios habló del séptimo día de esta manera, y de nuevo limitó otro día diciéndole a David después de tanto tiempo. Cuando oigas mi voz, no endurezcas tu corazón. Isaías 28, 11. Porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día, diciendo por medio de David. Hoy, después de tanto tiempo. Como está dicho. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 68. Así es. La entrada del Espíritu Santo, dijo. Porque nosotros, que tiene el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, descansamos de nuestras obras como Dios de las suyas, y descansamos el séptimo día. Así es. Ahí está. Ahí está la verdadera observancia del sábado. ¿Ven a lo que me refiero? Es cuando el Espíritu Santo entra. Dios te da el sello de tu fe. Ahora bien, todas esas cosas que son, probablemente este pobre hombre había sido criticado, todo. Y Jesús entró y allí estaba, cortándose, retorciéndose y arrastrándose. Jesús, al ver que estaba en esa condición, tan pronto como Jesús comenzó a acercarse a él, el hombre quiso ser muy religioso. Así es el diablo. Hebreos 4, 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 69. El diablo es religioso como puede serlo, inteligente, erudito, culto, pero aún así no sabe más de Dios que un conejo de raquetas de nieve. Y aquí está, camina así, se postra y adora a Jesús, este maníaco lo hizo. Bueno, dirán, ¿será el diablo? Judas incluso vino, lo besó y lo traicionó con un beso. Espíritus religiosos. Claro que lo son. Alguien dijo, bueno, este tipo escribe y dice, pues, espíritus religiosos. Dijo, no te acerques a esa gente pentecostal. Dijo, si lo haces, ese espíritu se te apoderará. Dijo, es del diablo. No te acerques, así es. Mateo 8, 29. Y he aquí gritaron, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 26, 49. Y luego se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y le besó. Marcos 5, 7. Y clamó a gran voz, y dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 14, 45. Y cuando llegó, vino luego a él, y dijo, Maestro, maestro. Y le besó. Lucas 8, 28. Al ver a Jesús, gritó y se postró ante él, y a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 70. Escuchen. Él dijo, la Biblia dijo, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos, vean si son de Dios. Eso es exactamente lo que decía la Biblia. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen.
Vean si es correcto o no. Pruébenlo por el espíritu. Claro. Y el espíritu religioso, a lo largo de los siglos, siempre ha sido un negador. El espíritu religioso del diablo ha negado al espíritu verdadero y genuino. Y cada vez que viene el espíritu de Dios, las señales y los prodigios lo siguen. Miren los días de antaño, cuando Caín adoraba. Tenía apariencia de piedad. Construyó un altar, construyó una iglesia, lo construyó todo tan religioso como Abel. Pero miren, aquí hay algo, me estoy desviando del tema. De todos modos, no pretendo mantenerlo. 1 Juan 4, 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 71 Así que, miren. En los días de Caín y Abel, noten, Caín era tan religioso como Abel. Y noten, cuando adoraba, construía sus altares, los hacía hermosos como una gran iglesia. No era incrédulo. Se inclinaba y adoraba. Y Dios lo rechazó por completo. Si Dios es justo y solo exige fe en Él, si Dios solo exige fe, solo exige sacrificio, solo exige membresía en la iglesia, Dios sería injusto al condenar a ese muchacho. Porque él era absolutamente creyente en Dios. Lo confesó públicamente. Construyó una iglesia para el Señor, un altar. Trajo sus frutos y la embelleció, hizo un sacrificio, hizo ofrendas y adoró al Señor. Hermano, ese es un buen miembro de la iglesia hoy en día. ¿Es cierto? Y Dios lo rechazó. Génesis 4, 3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 4 Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4, 5 Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. 72 Pero miren, viniendo aquí, hacia Abel, sin trabajar. Envolvió una pequeña vida alrededor del cuello de esta oveja vieja y aquí viene, tirándola, la arrojó sobre el altar y comenzó a golpearle la garganta, y la mató. ¿Por qué? Abel tuvo una revelación. Reflexionaremos un momento. Fue una revelación que Abel tuvo la que lo hizo justo. Recibió una revelación del requerimiento del Dios Todopoderoso, y trajo un cordero. Y esa es la única manera en que podrán ver la sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo será por revelación. Cuando bajaron del monte, aquí está, lo probaré. Bajaron del monte y Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, algunos dijeron, eres Elías. Otros dijeron, pues, ustedes son los profetas. Igual que ahora intentan imitar la túnica de Elías y demás, todas esas cosas, ¿saben? Tenían los mismos espíritus entonces. Simplemente siguen vivos hoy. Mateo 16, 13 Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14 Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Marcos 8, 27 Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28 Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Lucas 9, 18 Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19 Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. 73 Algunos decían que eras Elías, otros que eras el profeta, y otros que eras esto, aquello o lo otro. Él dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ningún seminario te reveló esto. Ningún teólogo te lo reveló jamás. Nadie de carne y hueso lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es? La revelación de Dios. Ahí lo tienen. Dios revela la verdad al pecador en el Espíritu. Sobre esta roca, la revelación espiritual de Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que pueden luchar contra los santos rodadores, como los llaman, todo lo que quieran, la iglesia de Dios prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Sí, Señor. Mateo 16, 15 Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo,
Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17 respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8, 29 Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9, 20 Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 74 Siempre tuvieron sanidades, señales y prodigios. Dios obró con ellos a lo largo de la historia. Y si miras atrás, ves lo que hicieron los fariseos. Lucharon contra ello. ¿Ves a dónde fueron? No te metas en ese mismo grupo. Mejor ven aquí. ¿Ves dónde? Tenían eruditos, buenos pastores, hombres inteligentes, educados, todo. Tenían todo lo que necesitaban en aquella época. Una erudición mucho mayor que la que tenemos ahora. Incluso un hombre tenía que ser muy santo. Tenía que haber nacido en cierta tribu o ni siquiera podía ser ministro. Tenían todo eso, y sin embargo, cuando llegaron, Jesús les dijo: Tienen al diablo. Les dijo: Son de su padre, el diablo. ¿Es cierto? Sí, Señor. Eruditos refinados. Así que, por lo tanto, los espíritus religiosos, en lugar de criticar a un hombre y convertirlo en un maníaco, también pueden convertirlo en un erudito astuto. Mira al diablo cuando se encontró con Jesús. Él dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8, 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 4 Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 8, 44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. 75 Lo llevó al cielo y dijo: Así que quiere jugar a la erudición conmigo, ¿eh? Le mostraré mi título también. Así que lo llevó al pináculo del templo y dijo: Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que no tropieces con una piedra, y te sostengan. Jesús dijo: Y también está escrito. Amén. Sí, Señor. Muy bien, ahí lo tienes. ¿Ves lo astuto y erudito que es el diablo? Espíritu religioso. Pero esta es la única manera de que lo sepas. Esa es la única manera. Cuando Balaam bajó a maldecir a Israel, al ofrecer un sacrificio, construyó 7 altares. Eso es exactamente lo que tenían allá abajo con los santos rodadores, los israelitas. Eran santos rodadores. Mateo 4, 6 Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4, 10 Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Lucas 4, 11 Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 76 Dices: ¿Quieres decir que los israelitas eran santos rodadores? Lo mismo que tienen hoy. Ese mismo espíritu surge de Abel. El mismo espíritu surge de Caín, exactamente igual. Mira, cuando subieron aquí, los llamaron santos rodadores. Porque cuando Dios hizo un milagro y abrió el mar rojo y los dejó pasar, Moisés cantó en el espíritu. Y Miriam tomó una pandereta y corrió por la orilla, danzando, con las hijas de Israel siguiéndola, danzando en el espíritu. Si esos no son un grupo de santos rodadores, nunca he visto ninguno. Así es. Y quiero animarte un poco. También eran interconfesionales. Sí, lo eran. Eran interconfesionales. Amén. Eran interconfesionales, porque ni siquiera eran una nación.
Ahora, aquí está su hermano, tan fundamental como ellos. 77 La hija de Lot dio a luz a los hijos de Moab, que tenían allí a los moabitas. De allí surgieron. Tenían allí un predicador, un profeta y un erudito, Balac. Este descendió y el Señor intentó demostrarle que hablar en lenguas era correcto. Tuvo que dárselo mediante una mula, pero de todos modos lo consiguió. Para demostrarle que estaba equivocado en su doctrina. Pero de todos modos, descendió. Así que simplemente pasó por encima. Y cuando llegó allí, le dijeron, les digo que Jehová requiere 7 altares. Así que fue y construyó 7 altares. Dijo, veamos, tiene que tener 7 sacrificios limpios, 7 becerros. 78 Ahora él dijo, quiero 7 carneros porque él va a enviar a su hijo, Cristo Jesús, algún día. Estos carneros tienen que hablar de él. Así que puso los 7 carneros, exactamente el mismo sacrificio que ofrecían esos santos rodadores, allá abajo, dijo, bueno, ni siquiera son una denominación. Mírenlos. Somos una nación. Ellos no son una nación. Viven en tiendas. Bueno, mírenlos. Y dijo, miren qué sucios y malhumorados han sido. Miren lo bajo que han estado. Pero no vio esa columna de fuego que se cernía sobre ellos. Estaba cegado. No lo vio. Aleluya. De todas formas, me van a llamar santo rodador. Lo soy. Miren. Y dijo, miren, no podía verlo. Pero pensó, ahora soy fundamental. Así que sé que soy fundamental, así que ofreceré estos sacrificios. Eso es lo que dijo Jehová. Y maldeciré a esa gente de allá abajo, que está haciendo todo ese alboroto, teniendo todos esos servicios de sanidad y demás. 79 servicios de sanidad. Claro que sí. Moisés levantó una serpiente de bronce, todos los que enfermaban iban a verla y sanaban. ¿Es cierto? Tenían toda clase de señales y prodigios. Y eso era lo que los hacía ser lo que eran. Era una vindicación de que Dios estaba con ellos. Señales y prodigios los seguían. Él dijo, bajaré allí y los maldeciré. Así que, hablando fundamentalmente, él era tan fundamental como los demás. Así que hizo su gran sacrificio y reunió a todos los doctores de la divinidad. Y ellos, los príncipes de la tierra, se quedaron alrededor de los sacrificios ardientes, diciendo, Gran Jehová, desciende ahora. ¿Sabes qué clase de pueblo somos? Somos eruditos, somos una gran nación y un gran pueblo. Tenemos grandes iglesias, tenemos grandes cosas aquí. Y esa basura que sube allá, maldícelos, Señor. No dejes que esa doctrina se esparza por aquí en esta ciudad. No tendremos nada que ver con eso, así. Oh, basta, gran Jehová. Y dijo, ahora, profeta, ve y profetiza. Balaam respondió, un momento, lo haré. Y se fue. Números 21, 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Números 22, 6 Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, 8 Y él les dijo, pasad la noche aquí, y yo os devolveré lo que Jehová me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 80 Dios lo encontró allí y le dijo, ¿por qué viniste aquí a ver esa parte tan pequeña? Él solo te mostró lo peor. Regresa y habla, pero no digas nada más que lo que yo te diga. Él dijo, sí, Señor. Corrió de regreso al terminar. Dijo, bendito seas, Israel. Benditas sean las tiendas. Cuán justas son. Dijo, te vi desde la cima de la colina, y no he visto iniquidad en ti. Aleluya. Allí estaba. Un grupo de maniáticos, como dirían ustedes. Un grupo de santurrones. ¿Cuál era la diferencia? Fundamentalmente hablando, ese grupo en la ladera era tan fundamental como los del valle. Pero la diferencia era que Dios los estaba reivindicando con señales y prodigios. Y Pablo dijo, en los últimos días serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Números 22, 35 Y el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres. Pero solo dirás la palabra que yo te diga. Así que Balaam se fue con los príncipes de Balac. Números 22, 41 Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo.
Números 23, 8. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo desafiaré al que Jehová no desafió? Números 23, 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo contemplaré. He aquí que este pueblo habitará solo, y no será contado entre las naciones. Números 23, 10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos, y que mi fin sea como el suyo. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 81. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Oh, hermanos y hermanas, tengan ánimo, pónganse en pie. Nos acercamos a algo. Oirán el sonido de una lluvia abundante. Porque un día de estos, las cortinas se descorrerán del cielo y Dios derramará su espíritu sin medida sobre ese grupo de personas que han luchado por ganar el premio y han navegado por mares sangrientos. ¿Y qué gran reunión tendremos? Sí, Señor. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 82. Esos demonios religiosos, y luego intentan decir que somos demonios. Dios dijo: estas señales seguirán a los creyentes. Tendrán de. ¿Se imaginan la Biblia leyendo eso? Habrán salido de seminarios. Tendrán modales muy religiosos. Irán a la iglesia con un abrigo de cola de paloma y dirán: amén, qué hermoso. Practicando todo esto. Rezarán 2 Ave Marías, o harán esto o aquello. Nunca existió tal cosa. Construirán grandes santuarios. Pulirán los altares. Y tendrán doctores con título que hablan el inglés más correcto y el más alto, y las palabras más elevadas. Y tendrán esto hermoso, y aquello hermoso. Eso es lo que dice el mundo hoy. Pero la Biblia dijo, Jesús mismo dijo: estas señales seguirán a los creyentes hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Esa es la iglesia del Evangelio. Y se burlarían de ella, la señalarían con el dedo, la llamarían escarnecedora. Pero les dirían: no teman, yo estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83. Y viviendo en una época donde las bombas atómicas rondan, y todo lo demás. Aleluya. Me alegra hoy estar sellado en el reino de Dios por el Espíritu Santo, con señales, prodigios y la vindicación de que tenemos un hogar en esa roca, ¿no lo ven? Amén. Lo llaman demonios porque no saben qué son los demonios. Así que esos fariseos se volvieron y llamaron demonios a Jesús porque estaba expulsando espíritus malignos y sanando a los enfermos. Jesús dijo que estaban blasfemando, porque dijeron que tenía un demonio mientras sanaba a los enfermos. Él dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si Satanás expulsa a Satanás, su reino está dividido. Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Lucas 11, 18. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. 84. Dijo: si echo fuera a Satanás, sabemos que es por el dedo de Dios. El dedo de Dios. Qué poco es el diablo para Dios entonces. No es más que su dedo. Simplemente toma su dedo y lo aparta. Eso es todo lo que expulsar a un diablo significa para Dios. Así es. Dijo:
Yo echo fuera demonios por el dedo de Dios. Ay. Simplemente toma su dedo y di, aléjate, diablo. Eso es todo. Eso es todo. Amén. Por el dedo de Dios. Ay. Solo un dedo de Dios. Pero eso es todo lo que significa para Dios. Simplemente tomar su dedo y noquear a un diablo. Es tan fácil. Lucas 11:20. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 85. Pero fíjense cuando fue tras la oveja perdida. No fue con su dedo. La tomó y la puso sobre sus hombros. Aleluya. ¿Cómo cuida de una oveja perdida? Una que se extravió por algunos de esos lugares formales e impíos, en el desierto y la naturaleza salvaje. Va y la toma, la pone sobre su hombro, la llena del Espíritu Santo y la envía de vuelta al redil. El diablo ya no existe para Jesús. Simplemente la echa con su dedo y sigue adelante. Pero a la oveja perdida, va y la busca y la pone sobre su hombro, sujetando sus piernas así. Y lo más poderoso de un hombre es sobre sus hombros. Ustedes lo saben. La pone alrededor de su cuello y sobre sus hombros, y aquí viene cargándola a través del desierto. Hermano, el corderito que yacía allí, miró a su alrededor y dijo, ja, 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 ja. Me imagino oyendo a ese corderito cantar. Sublime gracia, qué dulce el canto que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Recostado sobre los hombros del maestro, entrando directamente en el redil. Oh, él puede cantar sublime gracia, ¿verdad? Así es. Sí, señor. El maestro lo está cargando de nuevo sobre sus hombros. 87. Ahora, notamos aquí que nuestro carácter, que en él, era un demonio religioso. Exactamente. Porque corrió, se postró y adoró a Jesús. Ahora, dicen, si adoro a Jesús, estoy bien. Un momento. Este demonio adoró a Jesús. Claro que sí. Y lo confesó públicamente. Y dijo, sé quién eres. Doy testimonio de que eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y observen. Le dio una orden. Dijo, te conjuro, el demonio lo hizo. Observen a algunos de estos que quieren hablar de sanidad divina. Dijeron, oh, por el Dios viviente que sé estas cosas. Te conjuro por el Dios viviente, que no me atormentes. Ahí lo tienen. Marcos 5:6. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. 88. Jesús le dijo, sal de él, es cierto, espíritu inmundo. Mira. El diablo tenía una buena iglesia, así que no quería irse de ese país. Era un buen lugar de reunión. Le gustaba frecuentarlo. Así que tenía un buen hogar, donde establecerse. Así que simplemente no quería irse. Y así son los demonios. Una vez que se establecen entre un grupo de gente, no quieren irse. Es cierto. Ah, son tercos, dicen. No creo en la sanidad divina. No creo en esas cosas. Claro que no. Es un diablo el que te obliga a hacer eso. Marcos 5:8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. 89. No quería irse. Dijo, vamos, dijo, no quería irse. Dijo, y entonces Jesús dijo, sal de él. Marcos 5:8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. 90. Bueno, dijo, si tengo que salir, déjenme ir allá con ese montón de cerdos. Vaya. Y así fueron y se metieron en un montón de cerdos. Y miren. Había 2000 demonios en un solo hombre. Imagínense, 2000 demonios en un solo hombre. Y los cerdos corrieron colina abajo. Tenían más sentido común que mucha gente. Un hombre se llena del diablo, va a la iglesia y dice, pues yo sé de qué se trata. Pero el cerdo tuvo el suficiente respeto como para hundirse en el mar y ahogarse. El cerdo corrió al mar y se ahogó, ¿sí? Para apartarse del camino del Señor. Mateo 8:31. Entonces los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mateo 8:32. Y les dijo, id. Y saliendo, se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó de un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Marcos 5:12. Y todos los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Marcos 5:13. Y enseguida Jesús les dio permiso. Y los espíritus inmundos, saliendo, entraron en los cerdos, y la piara, eran unos 2000, se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 91. El cerdo no quería interponerse en el camino. Mucha gente quiere interponerse en el camino del Señor. ¿Y saben qué? Esos demonios, cuando hicieron eso, querían quedarse en esa tierra.
Y esa gente, cuando salieron, miren a la gente. Cuando salieron, cuando esto se esparció, el hombre estaba en su sano juicio. Vaya. La Biblia dice que el hombre estaba en su sano juicio. Les digo, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo y de Cristo en ustedes, vuelven a su sano juicio. Estaba en su sano juicio para adorar. Miren dónde estaba entonces. Estaba sentado a los pies de Jesús. Aleluya. Qué maravilloso lugar para sentarse. Vestido en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús, adorando. Aleluya. Porque él echó fuera a los demonios. 92 dijo. Ahora, lo que yo hice, tú también puedes. Qué lástima que la iglesia no tome su posición en Cristo Jesús. Sí, Señor. Y entonces llegaron todos los miembros de la iglesia. Y dijeron, ¿dónde están nuestros cerdos? Bueno, todos tenían el suficiente respeto como para ahogarse. Y dijeron, salgan de nuestra tierra. Si nos va a costar tanto, no necesitamos un avivamiento como ese que nos va a costar todo ese dinero. Cuando llegue a la gloria, quiero ver qué influencia tuvo su testimonio en la cría de cerdos, cuando llegue a la gloria. Me imagino que destrozó a esos criadores de cerdos, sí, Señor, cuando regresó allí. Y allí estaba, en su sano juicio. Y la gente de esa tierra se sentía más a gusto con los cerdos y los demonios que con el amado Jesús. Lo obligaron a irse de la tierra. Se sentían más a gusto, más en paz con los demonios y los cerdos. Mateo 8, 34 Y he aquí toda la ciudad salió a recibir a Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus términos. Marcos 5, 17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus términos. 93 Y saben, eso es igual que hoy. Si alguien piensa que va a tener que ser tan religioso como para gritar o algo así, que va a tener que dar un poco de dinero en la iglesia, o algo así, o tal vez confesar su fe y ponerse de pie para alabar a Dios o hablar en lenguas, preferiría no oír hablar de religión. Se sienten más a gusto con el diablo y su dinero que con el amado Jesucristo, con el bautismo del Espíritu Santo, con las señales y prodigios que le siguen. Amén. Uf. Me siento religioso. Sí, Señor. Oh, aleluya. Me alegra haberme librado de esto. Gloria a Dios. Dame a Cristo. Amén. Revísteme con la mente para adorarlo. ¿Adorarlo cómo? En espíritu y en verdad. Amén. Señor, si voy caminando, hablando con el presidente de los Estados Unidos, él viene sobre mí, y gritaré, aleluya. No me importa, claro que no. 94 Hace un tiempo, estaba aquí en Gary, Indiana. Había una de esas grandes fábricas donde fabrican todo ese acero. Me estaban mostrando el lugar. Un hombre me dijo, Dr. Branham, le mostraré cómo se hace esto. Me llevó a un lugar enorme. Vi una especie de equipo. Sonó un pequeño silbato y todos dejaron de trabajar. Tomaron una escoba y barrieron, así, en medio del pasillo. Y pregunté, ¿para qué hacen eso? 95 dijo, te mostraré algo en unos minutos. Así que barrió todas las virutas del pasillo. Y entonces sonó otro silbato, y todas se fueron. Presionó un pequeño botón, y ahí venía un imán enorme, rugido, 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 bajando así. Barrió por la vía, y al bajar por el pasillo así, todas esas virutas, casi, saltaron justo contra el imán, salieron y él las desmagnetizó, las dejó caer en la cúpula, para ser moldeadas de nuevo. Dijo, ¿qué te parece? Dije, aleluya. Aleluya. Dijo, ¿qué pasa? Oh, dije, solo estaba pensando algo. Dijo, debes haberlo hecho. Dije, se me ocurrió algo. Dijo, ¿de qué estás hablando? Dije, estoy pensando en un gran imán que está allí, en la gloria. Aleluya. Un día de estos, casi lo oigo venir. Bajará y este cuerpo frágil lo recogerá, lo sacará de allí y lo moldeará. Aleluya. Sí, Señor. Y dije, quiero preguntarle algo, Señor. Pregunté, ¿por qué no se fueron todas esas virutas? Él dijo, algunas son de aluminio. No están magnetizadas por el imán. Dije, aleluya. Pregunté, ¿por qué no se fue ese trozo de hierro que estaba allí? Dijo, mira, está atornillado. Dije, aleluya. Así es. Hermano, me alegra liberarme de toda atadura, todo prestigio y todo lo que tienes. Piérdete en Cristo Jesús, nace de nuevo, lleno del Espíritu Santo, magnetizado por su poder, aleluya. Para que cuando Él venga, yo iré con Él. Quiero decir como dijo Pablo, lo conozco en el poder de su resurrección. Que cuando Él llame de entre los muertos, yo saldré de entre ellos.
Dejando estas cosas atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Dejando atrás el mundo. Dejando atrás sus teologías. Veo a Cristo y solo a Él. Amén. Miro directamente al Calvario y sigo adelante. Digo, oye, ¿sabes que Billy Branham es un santo rodador? Ni siquiera lo oigo. Sigo adelante. Así es. Prosigo a la meta del supremo llamamiento allá. Digo, ¿sabes? Creo que ese tipo es un medium. Eso no me molesta en absoluto. Sigo adelante. Sé en quién he creído. Estoy convencido de que es capaz de cumplir mi promesa hasta el día que llegue. Aleluya. Sigue adelante. Filipenses 3:10 A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 98 Sí, esos viejos se sentían mejor en casa con todos esos cerdos, con sus cerdos y sus corrales. Tenían a los demonios a su alrededor y todo eso. Se sentían más cómodos que cuando Jesús estaba allí. Hoy en día, si vas a una iglesia grande y formal, y dejas que 2 o 3 personas entren y se pongan a alabar a Dios, gritando y hablando de eso. Quizás alguien dé un mensaje en lenguas, o alguien sea sanado por el poder de Dios, o Dios les dé una visión, simplemente los congelan. Vaya. No quiero estar cerca de nada de eso, mejor en casa con los demonios, es cierto, que tener al encantador Jesús cerca. Les predicas así, y se quedan como una verruga en un pepinillo, tan amargados y fríos como pueden ser. Nadie diría amén ni nada. Simplemente se quedan ahí paralizados. Guay. Ojalá parara, ya lleva 15 minutos ahí arriba. ¿Cuándo va a parar? 99 Ay, Dios. Tus órdenes digestivas no son correctas. Así es. Hermano, me gusta convertirlos y tener un gran jubileo gastronómico, ¿a ti no? Amén. Toma toda la palabra de Dios. El ángel le dio la Biblia a Juan y le dijo, cómela. Juan dijo que cuando la comió, le resultó amarga, pero que le resultó dulce en el estómago después de comerla. Aleluya. Dime, ¿qué hora es? Ya pasé, ¿verdad? Aleluya. Bien, puedo ver a Legión después de que recuperó la cordura. Sanó. Puedo ver que después de que él sigue saludando a Jesús, los demonios, esa gente, bajan y dicen, no los queremos por aquí. Queremos a los cerdos. Preferimos tener a nuestros cerdos. No queremos un avivamiento como ese, todas estas tonterías, sanidad divina. Sabemos que los días de los milagros ya pasaron. Que el hombre solo está exaltado. Salgan de nuestra tierra. No queremos que empiecen esas cosas de santurrones aquí. Mateo 8:34 Y he aquí toda la ciudad salió a recibir a Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus términos. Marcos 5:17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus términos. Apocalipsis 10:9 Fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me respondió, tómalo y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 10:10 Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comí, amargó mi vientre. 100 Jesús no se quedará. No se preocupen. Donde no es bienvenido, no se quedará. Simplemente giró la cabeza y caminó directo hacia el barco. No les dijo ni una palabra. El viejo Legión dijo, aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, Jesús, déjame ir contigo. Oh, quiero ir contigo. No me importa lo que digan estos tontos, no me importa. He dejado atrás todas mis ataduras. Déjame seguirte. He encontrado algo. Déjame ir contigo. Jesús se dio la vuelta y dijo, vayan a contarles a sus amigos lo que les ha pasado. Vayan a dar testimonio. Me pregunto qué les dijo a los criadores de cerdos cuando regresó. Siguió saludando mientras pudo ver ese pequeño y viejo barco, hasta que se perdió de vista. Dijo, algún día, lo volveré a ver. Marcos 5:18 Y entrando él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Marcos 5:19 Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 101 Puedo verlo pasar por la calle. Algunos dicen, ¿y quién es ese viejo que va por ahí? Dijeron, gloria, aleluya. Dijeron, ese tipo sigue loco. Allá va. Pasó por la calle. Oh, aleluya.
Alabado sea el Señor. Bueno, dijeron. Hay algo en esto. Lleva ropa. Seguro que algo le ha pasado. 102 Puedo verlo caer, y esta es la historia. Puedo verlo mirar a su alrededor. Bueno, el casero había echado a su esposa. No había, pobrecita, rezaba todo el tiempo, quizá, para que sanara. Al volver, sus hijos pequeños, al verlo venir, corrían a esconderse y todo. Su pobre esposa tenía que quitarse de en medio, porque él era malo. Entró y lo destrozó todo. Así es un borracho o un poseso. Le da uno de esos ataques de ira y lo deja todo tirado. Deberías avergonzarte. Luego, incluso pertenecer a la iglesia y tal vez a la junta de diáconos. Hermano, ojalá hubiera tenido más público esta tarde de algunos de ellos. Así es. Sí, pertenecer a la junta de diáconos y actuar así. Aquí entra, baja, se escabulle, la casa está cerrada. ¿Dónde está su esposa? Sale y pregunta a alguien en la calle, dice. Tuvo que mudarse ahí abajo, en el callejón. 103 Puedo verlo bajar a un montón de latas viejas y cosas apiladas, y mirar alrededor y ver una pequeña choza vieja con algunos arbustos juntos. Y allí está ella en el patio trasero, frotando en una tabla de lavar. Tal vez observando la ropa de los vecinos. Los niños pequeños gritan. Mamá, mamá, ahí viene, ahí viene. Y empiezan a correr así, a toda velocidad. Puedo oírlo decir. Espera un momento, cariño. Su esposa dice. Guay, guay, guay. Y dice. Espera un momento, cariño, no corras. Algo ha pasado. Amén. Puedo verlo entrar, mirar la manga rota del vestido de su viejecita. Mirar a sus pobres hijitos allí temblando, abrazarlos. Y puedo oír a un niñito preguntarle a la niñita de al lado. ¿Qué le pasó a papá? Mamá, mamá, ¿qué le pasó a papá? Puedo ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Abrazó a su madre y a los niñitos, los levantó. Dijo. Esperen un momento. Les voy a contar lo que le pasó a papá. Papá conoció a Jesús. Eso es lo que pasa. Papá encontró a Jesús. Y como le pasó a Legión aquel día, les pasará a papá y a mamá hoy. Cuando encuentren a Jesús, nunca volverán a ser los mismos. Legión nunca volverá a ser el mismo. Ningún hombre volverá a ser el mismo después de haber encontrado a Jesús. Oremos. 105 Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien perdido aquí esta tarde, o incluso un enfermo, que aún no ha entrado en contacto con tu gran poder sanador o tu gracia salvadora, que en esta misma hora entren en contacto contigo, nuestro Padre Celestial a quien representamos. Y oramos para que el Señor Jesús extienda sus brazos y bendiga a cada uno aquí para tu gloria. Y, Señor, oro para que esta noche sea el gran derramamiento del Espíritu esta noche, aquí dentro, para que se hagan grandes señales y prodigios. Escucha la oración de tu siervo, como pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cedo el servicio al hermano Matson Boce. Y que el buen Señor los bendiga a cada uno de ustedes y los mantenga saludables y felices. Los veo esta noche. Solo permanezcan sentados un minuto, hasta que el hermano Boce, Dios los bendiga.